Desde el Centro de Oración y Enseñanza Jesucristo Vida Eterna, les habla Adalberto Cote Zuleta y traigo para usted en este día un instante con Dios, el devocional que renueva vidas. El tema para hoy está dado con el título El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús hablando en parábolas. Amén. Dice la palabra allí en Mateo 13, verso 1 al 9, dice, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. El verso 7 dice, y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual es a 100, cual es a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Es la palabra de Dios. Es un instante con Dios. El devocional que renueva vidas. Jesús, nuestro Salvador, tuvo varias facetas en su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. Entre ellos el de predicar la palabra de su Padre. El pasaje leído encontramos precisamente a Jesús predicando en la modalidad de parábolas, y una de las razones para hacerlo es que a Jesús le seguían multitudes de personas. A Jesús no le interesaba incluso la multitud de personas, por cuanto él decía que venían solo por un milagro. Jesús narra una historia simbólica para enseñar las verdades espirituales del Evangelio. Jesús de Nazaret nos enseña cómo la semilla de la palabra, al ser plantada en el corazón del hombre, tiene efectos diferentes en muchas personas, diferentes. Lo más relevante en esta parábola es cómo se enfatiza más en los 4 tipos de terrenos, donde cada terreno simboliza el corazón del hombre en quien fue sembrada la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, lo escuchaban multitudes de personas, quienes por lo general iban en busca de un milagro. Por lo general, cuando se predica la palabra de Dios, en cada persona hay una reacción diferente frente a esa palabra de Dios. Jesús da una interpretación contundente explicando los 4 diferentes tipos de suelos o corazones donde fue sembrada la palabra de Dios, y hace referencia a aquellos que la oyen. ¿Qué es una parábola? Parábola proviene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de presentar una ilustración. Son narraciones breves, la parábola son narraciones breves que a través del simbolismo expresa una señal moral. Amén. Las parábolas son narraciones que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender y brinda verdad espiritual. Jesús usaba las parábolas como una base en una historia humana que ilustraba una lección espiritual y brinda verdad espiritual. Amén. ¿Por qué Jesús hablaba en parábola? Jesús tenía muchos seguidores que solo estaban detrás de un milagro físico o alimento. Pocas personas llegaban a Jesús para arrepentirse de manera genuina y deseosos de escuchar el mensaje de salvación del reino de Dios. La gente en ese entonces seguían mucha gente, multitudes a Jesús, solo por un interés. Hoy también existe eso. Hay gente que buscan a Dios solo por un interés. Hay gente que buscan a Dios solo para que les haga un milagro si están enfermos, si necesitan alguna situación económica, definirla. Hay gente que buscan solo por interés a Dios. Así
existió cuando la época de Jesús también. Las personas llegaban a Jesús más que todo por un milagro. Marcos 13, 34 al 35 dice, el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahí está. A Jesús le preguntaron los discípulos, allí en Mateo 13, 10 al 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Fíjese, no todo el mundo conoce los secretos de Dios, no todo el mundo conoce los misterios del reino de los cielos. Él se los revela, Dios, solo a aquellos que de verdad tengan a Cristo en su corazón. Jesús no le interesaba que las multitudes entendieran el significado completo de su mensaje. Era Jesús, en la tierra era Dios. Jesucristo sabía que los oídos, ojos y corazones de las multitudes no podían entender el verdadero significado del evangelio del reino de Dios. Jesús deliberadamente escondió su mensaje para que no lo entendiera la multitud. Así de sencillo. Él no le interesaba a la multitud, porque él decía que la multitud viniera por un milagro. Entonces les hablaba en parábola para que no les entendieran. Mire a la multitud. Y la multitud no entendía, en efecto no entendía. Ni los discípulos de Jesús entendían. Por eso ellos le preguntaban, maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Y ellos no entienden. Jesús explicaría posteriormente que solo Dios el Padre puede llamar a una persona para entender la verdad del reino. Juan 6, 44 al 45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Parábola de la palabra de Dios. Este pasaje nos muestra que la intención de Dios ha sido mantener en secreto los aspectos más profundos de su propósito entre los hombres. Vamos a explicar brevemente cada 4 de los puntos en que Jesús distingue dónde cae la palabra de Dios. El primero, Mateo 13, 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Amén. Esta es la aplicación según Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El suelo o terreno es el corazón humano. La semilla es la misma en todos los casos y la diferencia en el rendimiento depende enteramente del tipo de suelo donde es sembrada, es decir, en la persona que cae. Cayó junto al camino en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, de modo que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida. Eso hace referencia a personas insensibles. Existen muchas personas hoy también a la palabra de Dios, que uno les habla y es como si le hablara de nada, la cual la escuchan esas personas y no surte efectos en ellas. Es como si nada la palabra, desechan la palabra y la rechazan no creyendo en su poder y la desechan por el corazón duro de incredulidad. Ojo con eso, ¿oyó? Es referida también a personas con conciencias bloqueadas por causa del pecado, a personas que son indiferentes a la predicación de la palabra porque les parece una cosa ridícula o inútil, sin sentido. No le dan el reconocimiento real como la palabra de Dios debe de recibirse. En estos casos el diablo no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla, o sea, la palabra de esa persona que ha sido sembrada. Es decir, la persona queda como si no hubiera escuchado la palabra de Dios. Primer caso. Segundo caso, Mateo 13, 5, 6. Parte cayó en en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó.
en la persona. Explicación dada por Jesús. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Uy, sí, qué bonita la palabra, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración en la persona. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando vienen a decirle, ay, que esto es evangélico, ay, que esto es evangélico, ya le da pena y olvidan la palabra. Cayó en pedregales. Lo anterior en pedregales indica que cayó en tierra poco profunda, extendida sobre la roca donde no había humedad ni nutrientes que pudieran alimentarla. La palabra de Dios, la semilla. Sin embargo, la semilla o palabra de Dios empezó a germinar. En este caso, ya empezó a germinar, pero no pudo echar raíces y el sol pronto quemó la pequeña plantica. Esa es la palabra que estaban haciendo. Son aquellas personas que reciben por superficialmente la palabra, no se encuentran en ella. Para entenderla requieren de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras sobre la misma. Por ello, cuando esas personas se encuentran frente a la dificultad, vuelven al mundo. Escuchas la palabra, dice, está buena la palabra, está bonita la palabra, pero no sabe. Y apenas que te encuentras con un amigo y te habla de rumba, olvidas la palabra. El tercero, Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mire lo que explica Jesús. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no le da el efecto que tenía que darle. Hoy con facilidad se ven personas con afán, para acá, para allá, desesperadas por conseguir dinero, que el trabajo y las cosas materiales. Este es el afán del siglo, es decir, lo que el mundo te brinda. Cuando la persona tiene dinero, es difícil que busque a Dios. Cree que lo tiene todo, pues según esa persona lo puede comprar todo con el dinero, porque el dinero lo es todo. Así lo dice la gente. Mucha gente dice eso. No todo es dinero. ¿Oyó? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, dice Jesús. Cuando se refería a aquel joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, quiero seguirte. Y Jesús les dijo, ve y vende todo y se lo entregas a los pobres. Y el joven rico le dijo, es que tengo muchas propiedades. Y le dijo Jesús, ves y haz eso y me sigues. Y él se fue triste porque tenía muchas propiedades. Entonces por eso Jesús le dijo que era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Cayó entre espinos. Muy a pesar de que la germinación de la semilla fue perfecta en este caso, el crecimiento bueno, las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio, pero allí estaban las semillas de los espinos que nació juntamente con ella. Es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. ¿Qué ahoga la palabra cuando le llega? El dinero, el afán, las cosas materiales, la diversión, los paseos, los viajes, las discotecas, el licor, todo eso, las mentiras, todo eso. Es decir, los obstáculos que se encuentran en el camino con personas incrédulas, resabiadas, desobedientes, que dicen creer en Dios y al final no la conocen, y no lo conocen al final. Y son unos religiosos. Son personas que van a la iglesia, al templo, y escuchan la palabra, incluso dicen, qué palabra tan buena, muy buena esa palabra, excelente palabra. Tal vez de pronto más adelante se encuentran con una amistad y le preguntan, oye, ¿qué? ¿De dónde vienes? No, de ahí del templo. ¿Y cómo estuvo la palabra? Muy buena, excelente palabra. Y le preguntan, ¿de qué habló el pastor? No, la verdad es que yo no sé, pero estaba muy buena la palabra. Mentira. El diablo se la arrebató. Los intereses y las preocupaciones de la gente, personas ansiosas, nerviosas, melancólicas, depresivas, angustiadas, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. No se preocupe, entréguele todo a Dios. ¿Por qué?
tiene que preocuparse. Personas con deseos solo de acumular dinero como objetivo fundamental en su vida. El deseo de otras cosas, gente inquieta, personas sin rumbo fijo, sin metas, sin visión, sin avanzar, sin una mente lúcida pues desconfían de todo el mundo y viven en medio de las malicias. Tremendo eso. Y el cuarto caso, Mateo 13:8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Declaro en el nombre de Jesús que esta palabra caerá en usted en tierra fértil. Mas el que fue sembrado en buena tierra es la aplicación de Jesús. Este es el que oye y entiende, escuche, oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Cayó en buena tierra. Esta última semilla cayó en terreno adecuado, bien preparado. Y no solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente, con buen rendimiento. Cayó en tierra fértil. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso, abierto a Dios, de conocer y hacer la voluntad de Dios, y en estas circunstancias siempre produce fruto. Amén. Es decir, hablar de Dios, hacer discípulos. Hagamos discípulos en todas partes, hagámoslo. Sembremos la semilla de la palabra de Dios a toda criatura sin interesar quién sea, de qué estrato socioeconómico sea. Sembremos la palabra en otra persona. Compartamos la palabra. Usted que está escuchando esta palabra, compártala con un vecino, una vecina, con un amigo, una amiga, en una parte, en otra ciudad, donde usted quiera, compártala. No se quede callado. Cuando usted comparte la palabra, ¿sabe qué está haciendo? Está discipulando a esa persona. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Ella va y hace su efecto y regresa y hace lo que tiene que hacer. Así que buscad, dice la palabra en Mateo 6:13, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busca primero el reino de Dios y serás bendecido. Búscalo. Recuerda que el enemigo número uno de la palabra de Dios es Satanás, el diablo, el cachú. La parábola nos muestra que Satanás se esfuerza por impedir que la palabra arraigue en los corazones de las personas. Él te saca la palabra. Reprendo al diablo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 4:15 para terminar dice, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí está la explicación. También vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre aquellas cosas que escuchan. No permita que el diablo le quite la palabra que le sembraron. ¿Oyó? Esa era la palabra que quería compartir con usted. Gracias le doy a Dios porque usted comparte la palabra de Dios, esa que le llega cada día. Voy a orar por usted. Padre amado, Dios grande, maravilloso eres tú, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Hoy nos enseña que Jesús habló con parábolas porque a veces no le interesaban las multitudes. Hoy le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra que le estoy compartiendo hoy a través de este instante con Dios, a través de este instante con Dios devocional, que renueva vidas, le caerá a usted y caerá en tierra fértil. Y que usted vivirá la palabra, se gozará la palabra y esa palabra la compartirá con otras personas, con su familia, con otras personas. Padre, te damos gracias por esa persona, te damos gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por todas las personas que escuchan la palabra y la comparten. Bendigo su vida, bendigo esa parte geográfica donde se encuentra y le pido a Dios que este día le regale un día lleno de bendiciones con cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.